Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, a continuación vamos a conversar con Vladimiro Mujica, vicepresidente de Benamérica, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, analista político. Y yo quiero, Vladimiro, hoy, circunscribiéndome a lo que nos tiene de alguna manera en expectativa desde el domingo 28, eh, con una expresión muy popular. No hay peor cuña que la del mismo palo. Te lo digo porque en el dilema en el que hemos entrado, resulta que nos están vendiendo a Lula, a Petro y a ANLO, que son de la misma afiliación política que Maduro, en los solucionadores del conflicto. Yo no sé cómo evalúas tú estas circunstancias, porque lo que el pueblo venezolano ha estado reclamando no es una solución mediadora en cuanto a si Maduro ganó o no ganó, que es lo que debería realmente centrar la discusión y la atención. Globalmente, la Unión Europea, Estados Unidos, muchos otros países latinoamericanos son de la convicción de que el mundo ganó. Pero ¿por qué se traslada? ¿Qué apreciación tienes tú que se traslade la solución de este problema a tres personas que de alguna manera están alineados con el izquierdismo que Maduro defiende? O sea, ¿cómo conjugar esa solución que tiene que ser de orden electoral y no diplomático? Bueno, hola José Antonio. Eh, Gracias por abrir la oportunidad para que tengamos este programa. Eh, yo quisiera dar un paso primero una pequeña desviación antes de responder tu pregunta. Fíjate, el tema que tú estás tocando, yo lo toqué en un artículo hace un par de semanas o algo así, y después ha salido también en otros sitios. Eh, por supuesto que uno puede, y es la primera aproximación a todo esto, meter a todos los movimientos socialistas, comunistas, socialdemócratas, meterlos en una sola caja y decir todo eso apoya a Maduro. Es imposible. Pero eso sería simplificar un problema que no es nada trivial. Este, mientras Maduro, mientras Maduro pretende hacer un fraude, bueno, ya un fraude No, lo constitucional, hizo, ya lo ya lo hizo, hizo. lo Mientras anunció. Maduro está haciendo un fraude a la Constitución venezolana y a la soberanía popular, los presidentes de los países que tú mencionas fueron electos en elecciones incontrovertibles. Entonces, ¿qué pasa? Que si el pueblo decide, el pueblo mexicano decide que López Obrador es el presidente del país, uno tiene que respetar eso y no verlo simplemente como que es uno de los rojos de Maduro que llegó al poder en México. Porque eso es simplificar el problema. Si en Colombia, en México se eligió a López Obrador después de haber objetado y disputado las elecciones en diferentes oportunidades. En Colombia se elige a Petro, quien estuvo involucrado en las actividades guerrilleras en Colombia, fue indultado por sus actividades y eventualmente se le permitió participar como candidato presidencial. ¿Cómo gana Petro en Colombia? ¿Qué hacen las otras organizaciones políticas? Eso yo no voy a entrar en ese tema. El tema que me interesa es que Petro ganó unas elecciones que el mundo entero reconoció como legítimas. Lula salió de la cárcel acusado pues, de todas las cosas, el escándalo de Odebrecht y muchas otras cosas. Él salió de su disputa con el sistema judicial brasilero y se le permitió ser candidato y ganó las elecciones contra un aspirante que bueno, parecía pues la representación de los sectores de centro derecha en Brasil y que se fue orientando cada vez más
hacia políticas que fueron rechazadas por la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que meter en la misma caja a estos tres, y a Boric, y en España, a Pedro Sánchez, es un grave error, porque entonces tú le estás entregando unos aliados graciosos a Maduro. Eso no quiere decir que en su momento, sobre todo López Obrador, que es el más, vamos a ponerlo así, el que ha sido más blando, tolerante con Maduro, no es profundamente criticable su actuación. Pero, digamos, meter a todo este paquete en como de igual manera, meter a todo en este paquete es el equivalente de aceptar el discurso de mucha otra gente de que María Corina Machado representa a la derecha y a los oligarcas en Venezuela, porque eso no es verdad. Y sin embargo, es un discurso que el madurismo y otros actores para tratar de ver que lo que está pasando en Venezuela es una confrontación entre izquierda y derecha, y no lo es. Del lado de la supuesta izquierda, que no es ninguna izquierda democrática, es una izquierda autoritaria, corrupta, y del otro lado lo que está es el país orientándose, defendiendo la Constitución, alrededor de un líder que fue seleccionado, que es María Corina Machado. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque esta es una situación tan compleja donde estos tres que tú estás mencionando, no es que se está poniendo la cara todo el problema en que es lo que opina Petro, López Obrador y Lula. No, es que el gobierno de los Estados Unidos, que es un actor importantísimo en toda esta negociación, tiene como interlocutor privilegiado sobre todo a Lula. Y eso ha salido en distintos escenarios. El último, es decir, las últimas cosas son las declaraciones de Blinken, pero esa no es la única. Oye, perdón, pero Estados Unidos dijo que reconocía a Edmundo González y Lula no lo termina de reconocer. Lula no lo termina de reconocer. Bueno, yo no me voy a meter en eso, porque eso depende de cómo manejan ellos las negociaciones. Pero ni tú ni yo, si tú pretendes ser... bien, Vladimiro, ni tú ni yo en ningún momento dado, cuando ganó ALLO, ganó Lula de nuevo y ganó Petro, hemos abogado porque se les derroque. Por el contrario, criticamos ciertas políticas. Sí, pero bueno, yo lo único que te podría decir es lo que yo he oído de mis amigos internacionalistas. Si tú pretendes ser mediador en una situación y tomas partido de entrada, ya no puedes ser mediador. Eso fue lo que se dijo de la votación de la OEA. Ni Brasil, ni Colombia, ni México apoyaron la resolución de la OEA condenando al régimen venezolano. No la apoyaron. Tú puedes agarrar y decir, actuaron mal. Entonces viene otra gente y dice, el actuaron mal o bien, vamos a esperar a que pase la negociación. Porque si tú votas por la resolución de la OEA, automáticamente te descalificas para continuar en la negociación sobre Venezuela. ¿Tú aceptas ese argumento o no? Yo te estoy repitiendo lo que dicen, como te digo, los amigos internacionalistas, que dicen, si Lula pretende participar en una discusión que presione a Maduro para reconocer las actas y hacer lo que tiene que hacer y vote en la OEA a favor de una resolución condenando a Maduro, se acabó su rol de negociación. Punto. Okay. Entonces, ahí hay un problema que no es trivial, ¿ves? Y que tiene que ver precisamente con esta percepción de tratar de tener dos cajas de la historia, la caja de la izquierda y la caja de la derecha, de la cual se apodera fundamentalmente los extremistas de ambos lados. Los extremistas de la caja de la izquierda ven a todo el que está usando conceptos de la democracia liberal occidental, lo ven como... No, pero yo no quiero hablar de lo que digan otros, lo que tú y yo. O sea, ¿cómo apreciar el problema a estas alturas del juego? Bueno, mira, a esta altura del juego Lula tiene un papel ostensiblemente de negociador con la propia Casa Blanca. ¿En qué va a terminar eso? Eso significa que se está poniendo el problema de Venezuela en manos de Lula. A mi modo de ver, no. Lo que eso significa es que tú te estás enfrentando a una situación en la cual hay una proclamación inconstitucional de Maduro. El revertir esa proclamación requiere un acto del Tribunal Supremo, y ese acto del Tribunal Supremo, cuando se presenten las actas, es imposible que ocurra si no hay una negociación política en Venezuela, porque el Tribunal Supremo no se encarga de mantener la ley y la Constitución en Venezuela. Ese es todo el punto. Y si no hay una negociación que permita que eso se haga, entonces a lo que estamos enfrentados es al escenario de confrontación y de activismo popular.
Y el tercer escenario al que estamos enfrentados es la posibilidad de que se fracture la Fuerza Armada venezolana y no queda ningún escenario adicional. ¿Okay? Entonces, frente a esos tres escenarios, si Brasil cumple un rol de negociación que contribuya a que Maduro acepte su derrota y que acepte que hay que anular la proclamación que hizo, porque es que el problema es que ahora nos estamos enfrentando a una secuencia de hechos inconstitucionales. No solamente se falsificó el resultado, el Consejo Nacional Electoral, por boca de su presidente, anunció unos escrutinios y unos resultados que no tenía cómo sostenerlos. Los otros miembros del Consejo Nacional Electoral no han abierto la boca, con la excepción de uno de ellos. Entonces, es una cadena de cosas. Y luego esto se lleva al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo acepta un recurso de Maduro que es muy difícil de entender, según el cual él está solicitando al Tribunal Supremo que opine sobre lo que aparece como una controversia electoral. El que supuestamente ganó las elecciones aparece. Okay. Entonces, ¿qué pasa? De vuelta a tu pregunta. El que Lula esté jugando ese papel, bueno, eso son cosas de la historia. O sea, ¿qué quieres que te diga? Que Lula ha sido fue aliado de Chávez. Fue aliado de Chávez. Que Lula hasta hace poco aparecía como aliado internacional de Maduro. También es cierto. Que Lula aumentó la presión y trató de que hubiese observación internacional en las elecciones y trató de que Mercosur pudiera ir como observador internacional a las elecciones para que no fuera, también es cierto. Que la Cancillería brasilera ha sido muy crítica de Maduro, también es cierto. Entonces, todas esas cosas son verdades. Y ahora tú tienes una situación en la cual la pregunta clave ya no es más si Lula es el mensajero o no, la pregunta clave es ¿cómo se resuelve la crisis venezolana? Bueno, ahí está el detalle, o sea, como el Tribunal Supremo no está facultado, te voy a decir por qué, y todavía no logro determinar por cuál razón aquí no se ha recusado a la señora a quien él le consignó, por ejemplo, el recurso. Porque esa señora se ha manifestado previo a las elecciones y después de las elecciones pro-chavista y pro-madurista. Pero Amoroso también, entonces ¿cómo va a ser juez? ¿Cómo va a ser juez? ¿Eh? Entonces habría que haber destituido al presidente del CNE. Por supuesto. Antonio, ellos tienen el poder para no hacerlo. Entonces, ¿tú la vas a recusar ante quién? ¿Ante quién vas a recusar tú a esa magistrada? ¿Ante quién? No sé, ahí debe haber instancias. Ningún organismo nacional te va a aceptar la recusación, igual que Amoroso. Amoroso fue designado un tipo que había tenido opiniones absolutamente extremistas sobre temas claves. Entonces, una evidente declaratoria de dictadura, pues. Pero bueno, pero por supuesto. Entonces, frente a ese panorama, ¿qué va a hacer Lula? Sí, pero bueno. Tiene que haber otros. Frente a la dictadura, Lula no puede hacer nada. Tiene que haber otra jurisdicción. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, nosotros estamos corriendo el riesgo de que esto termine en una dictadura abierta, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Tú crees que todavía no lo es? En este momento que no se puede hacer nada. Todavía no lo es. ¿Tú crees que todavía no lo es? Mira, yo creo que hay elementos claros de que ellos se quieren mover en la dirección de una dictadura, pero si tú no empiezas a aceptar el argumento de que ahora esto es Cuba, Venezuela todavía no es Cuba y Venezuela todavía no es Nicaragua. No quiere decir que no se convierta en Cuba o en Nicaragua, pero aceptar eso prematuramente es un error. Tú no puedes aceptar, ellos pretenden, ellos se están portando como los dueños del país, meten preso a gente, inclusive si tú aceptas que Venezuela es una dictadura, vamos a suponer que... No, es que lo han dicho ellos, yo me quedo aquí por las buenas o por las malas, no lo he dicho yo. Bien, yo se lo sé. Entonces ahora yo te pregunto a ti, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue? No, yo te pregunto a ti que eres analista político, ¿qué sigue ahora precisamente? Yo estoy buscando la verdad para mi audiencia y para la gente, yo soy periodista. El problema es que sigue ahora requiere que tengamos, a pesar de todos por ejemplo, este tema de Lula, yo creo que hay que dar el espacio para que Lula termine lo que está tratando de hacer, conjuntamente con la administración de los Estados Unidos, porque no es que él lo está haciendo y Tamaray viene y opina aquí en la Plaza Bolívar de Caracas. No. Es una negociación que está metido los Estados Unidos hasta aquí. Okay. Entonces, si de eso sale, por ejemplo, lo que apuntó Bailey en su programa que está circulando por ahí muchísimo, Jaime Bailey, si de eso sale que Maduro sale protegido de las acciones judiciales en su contra, pero se va de Venezuela. ¿Eso es imposible? No es imposible.
requiere de un acuerdo también donde estén participando las fuerzas, al menos el sector, parte de las Fuerzas Armadas también. ¿En cuál mesa de negociación has visto tú un representante de las Fuerzas Armadas hablando de este tema? En ninguna, en ninguna. Y nadie va a ir a representar a nadie, José Antonio, porque todo el que abra la boca ahorita dentro del sector militar va preso. Eso no quiere decir que no exista una respuesta, que no exista una reserva dentro de la Fuerza Armada. ¿Tú crees que va a aparecer algún militar diciendo yo estoy en desacuerdo con esto? 2 minutos después está preso. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos todo el derecho de pedirle a los militares que respeten la Constitución. ¿La están respetando, sobre todo el alto mando? No, no. Entonces, en presencia de eso, si se despeja una negociación internacional que no respete la voluntad de los venezolanos y que permita que se anule la proclamación, no la elección, que se anule la proclamación de Maduro, entonces... Bueno, ya no aparece en la página del CNE. ¿Qué cosa? La proclamación. Bueno, la proclamación es un hecho público. Pero por eso ellos están manejando ahora la fórmula de que se convocan nuevas elecciones. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque 8 millones que estamos afuera y muchos más que van a salir desanimados y desalentados, le dejan el terreno abierto a ellos de nuevo para volverse a robar las elecciones. Eso es un escenario, sí. Yo no estoy de acuerdo con que se convoquen nuevas elecciones. Yo tampoco, pero está en el ambiente. Es algo que abiertamente está sobre la mesa. Y no depende de lo que nosotros decidamos o no decidamos solamente. Ese es el problema. Yo soy un solo voto. No solamente tú y yo en esta conversación. Cuando tú tienes esa posibilidad que se ha despejado, que la han ido abriendo, no es porque sea la salida que respeta la voluntad del pueblo, porque la salida que respeta la voluntad del pueblo es reconocer que Maduro perdió. Esa es. Ahora, tú te enfrentas a fuerzas que tienen un enorme poder de fuego y una enorme influencia, donde entonces tú, bueno, si eso se llega a plantear, va a haber que discutirlo. Va a haber que discutirlo porque las opciones que van quedando son muy reducidas. Como te digo, la una implica que la fuerza, la gente está hablando, para tomar otra dirección pequeña, la gente está hablando del espíritu del 23 de enero. Yo creo que eso lo hemos hablado aquí en varias oportunidades. Sí. Cuando el 23 de enero salió Pérez Jiménez, ya había una decisión de la Fuerza Armada venezolana para sacar a Pérez Jiménez, y ya se había prácticamente constituido la Junta de Gobierno cuando empezó el así llamado espíritu del 23 de enero, que la gente salió a las calles. Entonces, el pretender que a Pérez Jiménez lo derrocó un movimiento popular solamente es un grave error, porque ya había una fractura dentro de la Fuerza Armada. Bueno, el sábado pasado el pueblo salió a la calle en mayor abundancia que cuando Pérez Jiménez. Pero no hay fractura de la Fuerza Armada que respalde eso para convertirlo en un acto para sacar a Maduro del poder, José Antonio. Ok. Eso no tiene el espacio que tú le estás dando, no lo tiene la entidad para hacerlo solamente. Tú necesitas, si eso es lo que va a ocurrir, es indispensable que se produzca esa fractura, porque si no, no tienes el escenario del 23 de enero, no lo tienes. Ahora, el otro sería, bueno, una movilización popular en todo el país que no se detenga para sacar a Maduro. Bueno, buena suerte con eso, ¿entiendes? Porque eso supone una convocatoria donde va a morir un montón de gente. Y si se está dispuesto a seguir manteniendo ese paso de convocatoria, yo creo que eso solamente no va para ninguna parte. Tú lo tienes que combinar con las otras muchas cosas, y en eso María Corina y Edmundo han sido muy sabios en señalar lo que es posible hacer y no lo que a uno le daría el corazón hacer. ¿Ves? Por eso te digo que cuando hablan del espíritu del 23 de enero hay que calificar cómo pasó eso, y cuando hablan del año 52, cuando Pérez Jiménez entró al poder, allí también fue una violación de la soberanía popular, una violación a una elección, pero él tenía el respaldo de la Fuerza Armada. Y entonces primero sacaron no fue en el mismo acto, pero primero sacaron a Gallegos del poder, etc. Un golpe contra Gallegos, y después se estabilizó, después que murieron algunos de los que estaban participando en el golpe contra Gallegos, se estabilizó la dictadura de Pérez Jiménez. Es el año 52. Y el año 58, que es lo que la gente está diciendo ahora, entonces dicen, se requiere el espíritu del 23 de enero. Sí, pero el espíritu del 23 de enero tiene un soporte muy importante detrás, que era la fractura de la Fuerza Armada. Entonces, de vuelta a tu pregunta, ¿por qué
¿Por qué Lula tiene este papel? Porque la situación venezolana es increíblemente compleja, no solamente para los venezolanos, sino para qué es lo que corresponde hacer a la comunidad internacional. ¿Qué se hace? Se invoca el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tú lo mencionaste la otra vez también. Eso es un tratado específico que requiere de una decisión del gobierno cuyo país está siendo atacado. Es decir, son cosas que nosotros tenemos tiempo siendo atacados por los cubanos y metidos dentro de la Fuerza Armada Armada y no se ha podido hacer absolutamente nada. Y no se ha invocado nada de eso. Por eso. Y no se ha podido hacer nada para pararlos. Por eso que te digo que la política es un inventario en buena parte no de lo que tú quieres hacer, sino de lo que puedes hacer. Y de lo que puedes hacer y lo que puedes construir. Eso es la política, no de lo que yo quiero hacer es que estos tipos terminen de irse y reconocer que perdieron esas elecciones. Eso es lo que yo quiero. Ahora viene la pregunta de si tú lo puedes hacer. Inclusive con la Alianza Internacional. La Alianza Internacional es fundamental, pero hay que dar un espacio para que esa alianza internacional termine sin descuidar para nada el sector interno. Y sin descuidar, ahora te voy a decir otra cosa, sin descuidar para nada que hay que reunificar a todas las fuerzas democráticas del país. La tarea de defender el triunfo del pueblo el 28 de julio no es solamente de María Corina Machado y Edmundo González. No lo es. Es un problema de todos los venezolanos que creen en la democracia. Bueno, pero antier fueron borregунamente al Tribunal Supremo una cantidad de candidatos que fueron candidatos que no sacaron ni 50 votos. Fueron borregунamente, es nuevamente meterlos a todos en una caja que no corresponde. Enrique Márquez no actuó. Fue el único. Y después los otros, de los borregunos que tú estás señalando, prácticamente todos salieron diciendo que ellos tampoco sabían de dónde habían salido los números que les estaban adjudicando a ellos. Blanco y negro no nos ayuda, José Antonio, no nos ayuda el blanco y negro. Bueno. Los borregunos, salió el no borreguno Enrique Márquez y dijo algo que era importante. Blanco y negro no nos ayuda en nada, en nada. Blanco y negro. Lula rojo, el otro rojo. Ajá, bueno, entonces, ¿quiénes median en estas circunstancias cuando los Estados Unidos están pidiendo un mediador? Porque es que el problema es que la participación de Lula como mediador está pedida por los Estados Unidos. Entonces también bloqueamos a los Estados Unidos, porque Biden no dice más y no pone unos buques que bloqueen a Venezuela. No, pero yo te lo pregunto a ti. Yo no invoco intervenciones, yo invoco juridicidad, ¿vale? ¿Tú pones qué? Juridicidad es lo que yo invoco, juridicidad. Pero es que la juridicidad está, la vigencia de la ley está rota, José Antonio. Okay. Está rota. Entonces, el restablecerla requiere de una serie de medidas excepcionales, que algunas de ellas pueden involucrar la resistencia civil constitucional, otras involucran acciones internacionales. Bueno, entonces tenemos un conflicto muy severo, ¿ves? Y el problema es que en estas circunstancias, por ejemplo, yo te digo a ti, la gente que está diciendo en este momento que hay que convocar al chavismo descontento que defiende la democracia. ¿Eso es verdad o no es verdad? Yo te digo que sí es verdad, porque hay muchos chavistas sacaron el material electoral para entregárselo a la oposición. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se convoca esa gente o no se la convoca? ¿O se la descarta porque son todos unos farsantes que en su momento apoyaron al comandante eterno? Blanco y negro en estas circunstancias no nos ayuda. Y defender al líder fundamental, que es María Corina Machado, y al presidente electo, Edmundo González Urrutia, es el deber de todos. Y eso involucra en estas plataformas nuestras, esa ha sido en todo momento la posición. Bueno. La alentamos y hoy la defendemos. Sí, pero es lo que te digo. Mira, yo de corazón estoy de acuerdo con muchas de las cosas que tú dices. De cabeza no puedo estarlo porque blanco y negro no nos ayuda. Ese es el problema, ¿eh? Yo no sé quién es blanco y negro porque ahí ahorita... Bueno, blanco y negro es cuando... No, yo sí sé quién es blanco y negro. Cuando tú agarras y dices que todos los otros gobiernos que apoyaron en su momento a Maduro hay que excluirlos de toda discusión. Brasil, Colombia, México, España. Eso es blanco y negro. Eso es blanco y negro. No nos vayamos a estar aquí frente a tu audiencia diciendo que no sabemos qué es blanco y negro. Tú estás diciendo que eso debe estar escrito. No, yo digo, eso es blanco y negro en el contexto que yo te lo estoy diciendo. No vengamos ahora con que no sabemos qué es blanco y negro, porque estamos hablando... No, yo no sé qué es blanco y negro. No, tú señalas desde el comienzo por qué se pone esto en manos de esa gente. Yo te digo,
blanco y negro no nos ayuda. Pensar que Lula es idéntico que Maduro porque en su momento apoyó a Chávez es un grave error. Eso es blanco y negro. Bueno, tu palabra vaya adelante. No, la suya también. Usted es el conductor del programa, yo creo que soy el invitado. Bueno, de todos modos, quedan muchos días por delante. Supuestamente Sí. hoy se reúne Lula con Boric. Veremos con qué tibieza nos sale, porque yo no Exacto, creo. esperemos que no nos salga con tibieza, y yo no estoy poniendo todas mis cartas en Lula tampoco, pero Okay. Lula es una carta que los propios Estados Unidos han pedido que juegue. Bueno. No es ninguna tontería lo que se está diciendo respecto al contacto prácticamente diario entre Lula y Biden, mediado por el secretario de Estado Blinken y otras personas que Bueno, pero es que ya Diosdado y Maduro se han cansado de descalificar a Biden también previamente. Bueno, está bien, entonces no nos queda nadie que nos ayude, pues la providencia nos ayudará. Sí, La Virgen María, porque si las potencias internacionales, porque que nosotros vamos a comprar el discurso descalificador de Diosdado, y Diosdado dice lo que le da la gana. Y Maduro también, y Maduro también. Sí, y nosotros no tenemos por qué Mi padrino igual, y padrino alineado en lo mismo. Bueno, entonces ahí está el detalle. Pero yo no voy a concluir en eso, que ya nosotros estamos resignados a estar en manos de una dictadura. No, yo no estoy resignado. Yo estoy en que la lucha hay que continuarla, y si no es a nivel nacional, tiene que ser jurídicamente a nivel internacional. Entonces, pero es que tú mismo formas parte de una institución, un organismo que está litigando en la Corte Penal Internacional hace años. Pero es que tú lo acabas de decir, José Antonio, los litigios frente a la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la Haya, por violaciones de derechos humanos, toman años. Ahora, Almagro acaba de hacer un oficio ante la Corte Penal Internacional. Y el Departamento de Estado acaba de decir hoy también que va a remitir no sé qué prueba de violación de los derechos humanos a la Corte Penal Internacional. Sí, y eso toma años establecerlo. Entonces, si toma años, ¿cómo resolvemos el problema inmediato? Bueno, se están haciendo, o sea, está la combinación de lo que está haciendo María Corina y el mundo en Venezuela, está la combinación de lo que significa unificar a la Fuerza de Defensa de la Democracia en Venezuela sin pretender descalificar y meter en una caja a todo el mundo que no ha abierto la boca y que tendría que haber abierto la boca. Están los contactos que se siguen teniendo con los militares y que tienen que seguir avanzando. Lo otro es agarrar y cruzarnos las manos frente a la desgracia y decir... No, yo no le he cruzado, por eso sigo siempre tratando de detenerte a ti y a un montón de opinadores y analistas que nos clarifiquen el panorama, porque el ciudadano común y corriente, por sí mismo, lo único que hace es depositar su voto y tener la esperanza. Yo, si fuese a resumir, yo diría que estamos en el medio de una confrontación que no está perdida, que hay motivos... Muy bueno, te agradezco esa expresión para cerrar. Que no está perdida, que hay motivos muy importantes para el optimismo en la lucha, pero es un optimismo cauteloso. No hay espacio para optimismo triunfalista. Pero espacio para el optimismo sí lo hay, porque siguen pasando cosas que son importantes. Bueno, lo mismo nos decían cuando las elecciones antes, no sean triunfalistas, vamos a esperar que se vote. Se votó y nos siguen llamando triunfalistas. Yo creo que esa no es lo que cabe en este momento. Bueno, esa es otra discusión, porque tú lo sabes muy bien que nosotros... Pero esa discusión la vamos a asumir en un próximo programa. Exacto. Cuando yo decía que no se podía ser triunfalista ante la elección, era porque existía este escenario. Exacto. Este escenario, exactamente lo que está pasando. Esto no es primera vez que yo lo digo. Yo siempre estuve entre quienes dijeron... Pero me acaba de decir que no seamos triunfalistas, todavía está... Claro, porque no hay espacio para el triunfalismo, ni antes tampoco lo había. Antes tampoco lo había. El espacio para el triunfalismo no existía, a pesar de que tú tuvieras la mayoría de los votos, porque estos tipos tienen el espacio de manipulación que tienen. Pero demostramos que no había triunfalismo y se ganó. Y ahora lo que están es negándonos el resultado. Eso, y no nos pueden pedir que no seamos triunfalistas. Estamos completamente de acuerdo. Mira, para terminar esto, la labor que hizo el comando dirigido fundamentalmente por María Corina, el tema de los comanditos, etc. La labor que se hizo ahí de engañar, de tenderle una emboscada al régimen, cuando se dijo, aquí lo único que tenemos son 30-40%, cuando en realidad estaban cerca del 80%, y el régimen se apresuró, se tiró por una emboscada, porque nosotros siempre creemos que ellos son infalibles, se tiró por un barranco y anunció lo que anunció por boca de Amoroso, y luego
unas horas más tarde vienen los verdaderos números. Dice, ustedes anunciaron falsamente, no sé, aquí están los verdaderos números, porque existían antes de la proclamación, solamente que la genialidad del comando mantuvo esa información restringida y la divulgó cuando fue necesario divulgarla una vez que ellos habían hecho la trampa. Es decir, se les permitió, se les abrió el espacio. Eso lo ha distinguido todo el mundo, la estrategia más claro, pero eso fue una cuestión genial. ¿Ves? Se les abrió la puerta y por eso ahorita estamos donde estamos, ¿ves? Entonces por eso tú tienes que reconocer las dificultades y los grandes éxitos de ese comando, porque esa fue una jugada magistral desde el punto de vista de estrategia electoral. Decirle a las 4 de la tarde, la rueda de prensa de Barbosa, estamos aquí diciendo cosas con 30% de los votos, que yo mismo te di a ti, pero qué cosa tan desafortunada, porque para que tú estás hablando con 30%, resulta ser que ya para ese entonces la oposición tenía del orden de 80% de las actas. Entonces abogamos aquí a una solución por la vía que sea hoy día, menos con una nueva elección. Sí, pero como te digo, ese escenario no depende de ti ni de mí. Yo estoy de acuerdo en que esa no es la solución para esto, pero se nos acabó el tiempo por ahora. Pero te digo, Antonio, la política es mucho menos sobre lo que uno quiere hacer y mucho más sobre lo que puede hacer. Bueno, volvemos a hablar. Usted es un asiduo participante en nuestra programación de Ojo con Eso Televisión, siempre con muchos aciertos y ojalá pues que esta vez tampoco se equivoque. Gracias por tu tiempo, Vladimiro. Cuídate, viejo. Chao, chao. Chao.